7 de la mañana con 6 minutos. Avanzamos en el contenido de nuestra franja informativa. Estamos en nuestro espacio Opiniones. Complementamos la información con las opiniones de aquellos que están manejándose dentro de la agenda del día a día. El tema de estos días en Guatemala y nuestro país, porque dentro de lo que compete a estos dos países tan unidos, este tema del abogado Rodrigo Rosenberg genera inquietudes. Aparte, otros temas importantes relacionados al narcotráfico regional que podemos sumar, como decíamos antes, a este tema, ya que el abogado Rosenberg mencionó dentro de esto este tema. Y está precisamente con nosotros Carlos Avilés, presidente de la Fundación Prevé, para abordar esta temática. Don Carlos, gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido a este espacio. Gracias. Muy buenos días al pueblo salvadoreño. Para mí es un gusto, Rafa, tu invitación. Y en realidad hay tantos temas que preocupan, temas que ponen en un cierto temor. Todos los países de la región, desde Colombia hasta México, nos estamos viendo involucrados en una serie de eventos muy peligrosos, muy delicados. Hemos estado con usted haciendo el seguimiento de estas conversaciones sobre el tema y cada día vamos profundizando, vamos avanzando y mucho de lo que hablamos se va cumpliendo, digamos, en alguna de las expectativas sobre lo negativo de esto. Hoy por primera vez en la historia un presidente constitucionalmente electo en un país como Guatemala es acusado de un asesinato, pero no solo de eso, sino de una red que llega hasta el narcotráfico, no solo de corrupción, sino narcotráfico. Sí, en realidad, mis respetos a la familia guatemalteca. Lo que está pasando en Guatemala es muy grave, no sin dejar de ver lo que le está pasando a nosotros como salvadoreños también es igual. En realidad Guatemala viene teniendo serios en este tema, desde la dictadura militar, desde las épocas de los grandes coroneles y generales chapines, que muchos de ellos estaban involucrados en delitos muy delicados, armas, drogas. Es más, cuando los militares guatemaltecos manejaban Aviateca, cuando estaba, parece, nacionalizada, los norteamericanos la consideraban la línea de la coca. O sea, acordémonos de Sillas, un presidente muy cercano a Edgar Galvez Peña, un poderoso narcotraficante chapín. Serrano Elías salió huyendo de allá después de haber comprado y lavado una gran cantidad de propiedades producto del narcotráfico. Hoy está afincado en Panamá. Alfonso Portillo, para mencionar otros. Y ahora vemos este caso tan delicado, es un caso tan triste, donde involucra a toda una familia guatemalteca y en especial a la familia doliente. Pero en realidad aquí hay que saber diferenciar del dolor a la realidad. Como se dice en buen salvadoreño, querer no quita reconocimiento. El narcotráfico mata por dos razones. Cuando el doctor Rosenberg menciona en su video de que todo este grupo de asesinos, como él los menciona, narcotraficantes, entonces de ahí partimos que el señor Khalil Musa no fue producto de la delincuencia común, o sea, no le querían robar el vehículo, y al doctor Rosenberg tampoco le querían quitar la bicicleta. Entonces ahí caemos en la figura de crimen organizado. Claras ejecuciones, ordenaron su muerte, los mandaron a matar. El narcotráfico mata por dos razones. Uno, en un ajuste de cuentas, o sea, porque les has hecho algo o les has quitado. Y dos, como quema de archivo, sabe demasiado. Pero las dos figuras involucran a todos. En esta investigación que involucra al presidente Colón, a su señora Sandra de Colón, que creo que no está exenta en todo este tipo de trama, Víctor Rivera ya tenía información sobre los dineros calientes que recibió la campaña presidencial de Álvaro Colón, aunque no solo el partido de Álvaro Colón recibió dinero en narcotráfico en Guatemala, o no solo el partido de Álvaro Colón, en Guatemala recibió dinero en narcotráfico. El señor Gregorio Valdés, muy conocido, y se dicen muchas cosas de él en Guatemala, Gustavo Alejo, Fernando Peña de Ban Rural y todos. Cuando se menciona esta figura de todos estos personajes ligados al narcotráfico y donde el señor Khalil Musa había sido mencionado para llegar a la presidencia de Anacafé y a Banco Rural, ahí nos podemos a pensar de que ahí fue un ajuste de cuentas o una quema de archivo, porque se sabe mucho. Ahora, el origen de la situación parece muy sencillo e insignificante, ¿no? Invitar al señor Khalil Musa a formar parte de la directiva de estas instituciones. Él dice que sí, luego le piden que renuncie y por eso lo matan. Al menos así es como el resumen. Pero ¿qué hay detrás de Ban Rural? Pero ¿quién lo lleva? ¿Quién lo invita? Según el video del señor Rosenberg, un pariente político que pudiera ser su yerno o cuñado. El yerno de él, el esposo de Marjorie Musa, entró a El Salvador el miércoles por la noche. Parece ser que es de origen salvadoreño, no sé, pero sí él se vino con sus hijas para El Salvador. O sea, salió huyendo ya.
A lo que yo quiero llegar es que cuando ya la figura del narcotráfico está presente en esas ejecuciones, en esas muertes muy dolorosas para la familia, se deben de investigar a los vivos y a los muertos. Porque habría que ver cuál fue la relación en los últimos año y medio, 2 años, llamadas telefónicas, transacciones, porque el narcotráfico no se equivoca. El narcotráfico no mata por gusto, mata o porque le has hecho algo, o temen de lo que tú sabes, ya no sos sujeto de confianza de ellos. O sea, todo el grupo está en esa misma red. Eso es lo triste. Y las investigaciones, desgraciadamente, se han ido por un lado de pasiones. Respeto a la familia guatemalteca, pero si son justos, se deben de investigar a todos los que ahí se mencionan, tanto las víctimas que murieron porque eran parte de toda esta estrategia, toda esa red. En Guatemala, Rafael, funciona la mafia judía. En Guatemala funciona la mafia rusa. En Guatemala funciona el narcotráfico ligado a todas estas. Ahí hay tráfico internacional de armas. Ahí incluso habría que preocuparnos nosotros las grandes inversiones chapinas que están en nuestro país, poderosas inversiones guatemaltecas. No nos perdamos de vista que en Guatemala cuando se crisis y pugna entre grupos, se ejecutan. Aquí hace un par de años, tú te has de acordar, venían unos empresarios multimillonarios chapines, poderosos empresarios, uno de la industria del cemento, otro parece que de la industria de los supermercados, otro como de la industria de la cerveza, en su avión privado, y se estrellaron en el Boquerón a las 10 de la mañana de un día soleado contra el volcán. A ver, no vieron el volcán. ¿Cómo no lo vas a ver el volcán? Se estrelló una avioneta a las 10 de la mañana ahí, y venían solo gente de mucho dinero. Ahí parece ser que rondaba un problemita de varios cientos de millones de quetzales, como ronda en este caso, que hay un fideicomiso que fue depositado a Ban Rural, producto de no sé qué, y parece ser que se ha perdido o no se encuentra cientos de millones de quetzales, que es lo que también se debe averiguar. O sea, cuando aquí hay un problema adentro de una organización, se purga. Aquí no hay que partir por todas esas grandes marchas, que yo las comparto, pero la investigación es la que tiene que esclarecer si los muertos no tenían nada que ver en el narcotráfico, porque por algo están ahí. Por algo estaban ahí, por algo estaban asociados todos ellos ahí. Y eso no comenzó a antier. Yo cuando vi la noticia de la muerte del señor Khalil Musa, eso fue en abril, y las noticias de una sola vez apuntaban a narcotráfico. Y fue una ejecución del narcotráfico. ¿Qué papel representa la esposa del presidente Álvaro Colón, Sandra Torres? Porque se menciona mucho, se le da en Guatemala mucho poder dentro de las estructuras alrededor del Estado. No es primera vez que se habla que tiene ese poder, pero en términos de esto que estamos platicando. Yo quisiera en realidad eso aprovechar, y ojalá que el gobierno nuestro, tanto saliente como entrante, aproveche esta crisis, esta situación de Guatemala. Aunque nos sumamos al dolor de la familia y del pueblo guatemalteco, porque el pueblo no tiene la culpa de los gobernantes, sí tiene la culpa de sus gobernantes por elegirlos. El tema de presidentes cuestionados del dinero caliente, Guatemala viene Berger, Portillo, Serrano Elías, y nos vamos a las dictaduras militares, ahí está, como México de Cali, y como nosotros igual, si aquí hay un montón de cosas, lo que pasa es que aquí no se averigua. En el caso de la señora de doña Sandra de Colón, yo quisiera que se solicitara en esta investigación que se incluyera cuál fue el móvil de la muerte de Víctor Rivera, el comandante Zacarías. ¿Por qué la presidencia de Colón le anuló su contrato recién llegados ellos al gobierno? ¿Y cuál era el informe que Víctor Rivera Zacarías tenía sobre el dinero de la campaña de narcotráfico en el partido de Álvaro Colón? Que lo vuelvo a repetir, no fue el único partido en Guatemala que ha recibido dinero del narcotráfico, ni fue la única elección de Otto Pérez Molina, Álvaro Colón, que han recibido dinero. Ahí hay grandes problemas, como los hay aquí también. Ahora, entonces yo quisiera que se incluyera la muerte de Víctor Rivera, porque Víctor tenía un informe donde involucraba ya desde ese momento a la señora Sandra de Colón de estar recibiendo dinero caliente. Ella y su grupo empresarial, porque hay un montón de gente que está ligada ahí, donde ya estaba el señor Khalil Musa. El yerno de él parece ser que era muy amigo cercano de Gustavo Alejo. Álvaro Colón no llegó ayer a la presidencia, creo que tiene más de un año, un poco más.